Hoy tenemos dos invitados muy especiales a nuestro proyecto de educación popular, a nuestro medio alternativo llamado Universidad Nómada. Vamos a hablar de algunos aspectos de la reforma laboral y también de la reforma pensional. Así que inicialmente quiero darle un saludo a nuestros invitados y la primera pregunta es invitarles a que nos cuenten un poco de su labor. Así que le doy la palabra a Giler Hernández para que se presente y nos cuente un poco cuál ha sido su quehacer. Buenas tardes, Wilmer. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Y a todos quienes se inscriben y están atentos a este proyecto de la Universidad Nómada. Yo soy Giler Hernández Muñoz, soy el profesional en planeación, monitoreo y evaluación de la Escuela Nacional Sindical. Hasta el 31 de marzo del presente año estuve en la dirección y he apoyado a la escuela en diferentes roles. He estado pues en todo el asunto de la defensa y la promoción de los derechos humanos laborales y la educación en gran parte de mi trayectoria. Excelente, bienvenido. Y también le doy la palabra a Héctor Vázquez para que nos cuente un poco de su quehacer. ¿Me escuchan? Sí, me están escuchando. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan. Muchas gracias por la invitación y por darnos la posibilidad de compartir sobre aspectos que son claves para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Yo fui fundador de la Escuela Nacional Sindical hace ya un poco más de 40 años. He sido sindicalista durante toda mi vida. Fui miembro del Comité Ejecutivo de la CUD Antioquia durante 10 años y en la Escuela Nacional Sindical trabajé en el área de investigación, en el área de asesorías, especializándome pues todos en los temas del mundo del trabajo y la negociación colectiva. Excelente. La primera pregunta que tengo para Giler Hernández es, ¿cómo ve usted el avance de la reforma laboral y todo este proceso que ha tenido en el Congreso? Así que muchas gracias por estar aquí. A ustedes, Wilmer, y todos quienes se conectan. El proceso de la reforma laboral no ha sido fácil. Nosotros tenemos que revisar que desde su inicio el presidente Gustavo Petro habló de presentar una reforma laboral, es decir, llevamos 2 años en el proceso de intentar recuperar los derechos que se perdieron con la ley 789 del 2002 y no ha sido sencillo desde su inicio, a pesar de las concertaciones, las reuniones, el trabajo con diferentes comunidades, incluidos los empresarios. El proyecto inicia con tremenda oposición, con una oposición pública a todo lo que planteaba la recuperación de derechos, a retornar al pago de dominicales y festivos al 100%, buscar que la jornada diurna llegara hasta las 6 de la tarde, a una mayor posibilidad de licencia de paternidad, a una mayor estabilidad para los trabajadores de plataformas, a una mayor estabilidad a través del contrato, de privilegiar el contrato a término indefinido como la forma de contratación en Colombia. Entonces eso llevó a que en un primer intento se hundiera, no por el debate, que es un asunto importante a remarcar, sino precisamente porque aquellos que se oponían a la reforma se retiraban del debate para que no existiera el quórum deliberativo ni aprobatorio de la reforma. Entonces eso es lo primero que tenemos que analizar. Ya en este segundo intento, pues vimos que la Comisión Séptima tumba la reforma y gracias a la presión social, gracias a la movilización social, a los diferentes movimientos sociales y también, y hay que decirlo, a el temor que le tenían a la consulta popular, entonces se revive el proyecto y la Comisión Cuarta del Senado pues hace los trámites y se logra aprobar una reforma laboral que si bien no es lo que en principio se quería, en la generalidad plantea una recuperación de derechos para trabajadores y trabajadoras muy importante
que sienta un precedente sobre el cual se puede seguir trabajando en futuras conquistas para los trabajadores y trabajadoras del país. Así es. Y a propósito de esto, hoy precisamente se está empezando a aplicar lo que se conoce como el trabajo decente, y también la prensa tradicional está tratando de meter muchos miedos. Por ejemplo, ahorita me encontré con un artículo del periódico El Espectador que dice que la reforma laboral tiene un mico que ayuda a que los condenados salgan más rápido de prisión. Aquí les voy a compartir en pantalla este artículo, por ejemplo, que daría pie para más reflexiones. Entonces dice en esta primera parte: en medio del agitado debate por la aprobación de la reforma laboral, pasó inadvertido un artículo que beneficiará a los presos que trabajan en prisión, quienes podrán obtener libertad condicional en menos tiempo. Y desde la rama judicial denuncian un mico, pero hay voces que apoyan el cambio. Y también me llama la atención, por ejemplo, como este artículo de la revista Semana, publicado a esas 7 horas, dice quiénes son los más afectados. Y también por acá hay otro artículo del Heraldo donde habla de la perspectiva de FENALCO, que claramente está en contra de la reforma laboral. Entonces, la segunda pregunta que tengo para nuestro invitado sobre este tema tiene que ver con estos artículos que acá estaba mencionando. Aquí, por ejemplo, está el artículo que les decía de la revista Semana, en donde empiezan a hablar de los afectados en vez de hablar de los beneficiados. ¿Qué piensa de esto, compañero Hiller Hernández? Bueno, vamos a analizar por partes cada uno de los elementos que traes al análisis, Wilmer. El primero es que cuando hablamos de los presos y los presidiarios, hay que mirar que el sistema penitenciario colombiano es uno de los sistemas más atrasados del mundo, donde las cárceles y los sitios de reclusión se van convirtiendo más en espacios para la cualificación del acto criminal que para la resocialización y la reeducación. Los beneficios por trabajo, estudio y buen comportamiento siempre han estado como beneficios dentro del sistema penitenciario colombiano. Lo que hace este artículo es reforzar la posibilidad de que aquellos presos y condenados que en el ejercicio, en el pago de su pena, de su condena, se articulen a procesos laborales, puedan de manera más efectiva reinsertarse, volver a la vida civil, ya con una experiencia laboral. ¿Y eso por qué? Porque los diferentes estudios, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, demuestran, especialmente en Latinoamérica, las barreras que existen para los expresidiarios, para aquellas personas que ya pagaron su deuda con la sociedad, de volver al mundo del trabajo, de volver a insertarse al mundo laboral. Son personas que son marcadas, vulneradas, marginadas y en algunos casos, lamentablemente hay que decirlo, despreciadas por el mundo laboral, lo que hace que regresen a todas estas acciones que, al margen de la ley, que fueron las que las llevaron a estar en prisión en un comienzo. Entonces, lo que hace este artículo es permitir que las personas privadas de la libertad vayan insertándose al mundo del trabajo para que cuando paguen su condena, cuando terminen su condena, puedan efectivamente tener un trabajo que impida que retornen a las organizaciones criminales o al ejercicio del crimen como forma de sustento. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, FENALCO nunca ha estado de acuerdo con la reforma laboral, especialmente por la afectación, y lo voy a decir así, a el aumento, el incremento de los costos laborales en algunos sectores. Y entonces lo que hicieron fue generalizar que los costos laborales iban a aumentar. Empezaron hablando de un 38%, luego la Escuela Nacional Sindical, en compañía de otras organizaciones sociales, logró demostrar que el aumento ni iba a ser generalizado, es decir, no era en todos los sectores,
ni iba a ser superior al 11.9%. Y esos aumentos que se iban a dar especialmente en el sector de gastrobares, de entretenimiento nocturno y en algunos sectores en la construcción eran fruto del pago de aquellas condiciones laborales que no estaban siendo reconocidas por los empresarios. Es decir, era resultado de la lucha contra la precarización laboral. Son sectores donde se tienen trabajadores en altas jornadas con pagos que no corresponden a un salario justo y en algunas condiciones por fuera de la protección social. Entonces, al tener que pagar legalmente y verse abocados a cumplir con todos los requisitos derivados del derecho, entonces esos costos iban a aumentar. Pero lo que utilizaron fue una narrativa generalizada para crear temor en las empresas. Varios estudios han demostrado ya que no es cierto lo que decía el Banco de la República, que 450.000 empleos iban a perder con la reforma. Es desconocer el papel que tiene el salario de los trabajadores dentro de la demanda agregada como dinamizador de la economía, y entonces es utilizar una narrativa contraria a los derechos para sustentar el tejido económico nacional. Y ya lo vimos con la 789 del 2002, la rebaja de los derechos en pro de la productividad y de la generación supuestamente de empleo. Vimos que no fue tal. Desde la 789 a la fecha, la creación del empleo es tan marginal, realmente es del 0,21%, que no puede adjudicarse a la reforma. Es decir, no solamente hicieron una reforma que no generaba empleo, como decían que lo iba a hacer, sino que además esa reforma, para hablar de micos precisamente, tenía un artículo que decía que si al año se evaluaba la reforma y no había sido propicia esa reforma, se devolvía, y eso no se cumplió. Entonces, lo que debemos ver es cómo la reforma, a través de la recuperación de los derechos, a través del aumento de los ingresos de los trabajadores, va a redundar en el fenómeno de la demanda agregada, en una dinamización de la economía, en una mayor productividad, y es muy probablemente que en el mediano y en el largo plazo en una generación de mayor empleo. Así es. Gracias por esta respuesta. Y claramente vemos esa tendencia en la prensa hegemónica tradicional en hacerse como una caja de resonancia de lo que es FENALCO y también de lo que es el gran interés de los empresarios que no quieren pagar las condiciones dignas del trabajo. Y en esa medida valoro mucho este aporte y esa es la idea, o sea, que la gente también tenga otra alternativa, y precisamente en este contexto de las reformas sociales es muy importante que podamos seguir haciendo pedagogía. Y claramente hoy también nos convoca un segundo tema que obviamente más adelante vamos a profundizar, que tiene que ver con la reforma pensional, en donde el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha denunciado las trabas, pero a su vez también ha mostrado cómo ha podido lograr firmar un contrato clave para esa implementación. Y en esa medida también hay una interesante discusión con el Banco de la República, en donde se ha vislumbrado que en algunas interpretaciones el Banco de la República ha buscado frenar la reforma pensional, mientras que en otras, desde el mismo Banco de la República, ellos dicen que pretenden mejorar la gestión. Así que la primera pregunta que tengo para nuestro otro invitado, Héctor Vázquez, tiene que ver con su concepto sobre esta discusión de lo que pretende el Banco de la República para la reforma pensional. Pues bueno, en primer lugar hay que señalar que
La reforma tuvo una oposición muy fuerte de los banqueros, porque son ellos los principales beneficiarios de la reforma hasta hoy vigente, ¿cierto? La ley 100 del 93. La ley 100 del 93 les creó a los banqueros un negocio que no existía, muy típico de nuestro capitalismo de tipo rentístico, entregarles rentas a los más poderosos para que ellos aprovechen y acumulen más capital y más poder. La ley 100 del 93 les entregó a ellos el manejo de las cotizaciones. Hoy manejan ellos más de 400 billones de pesos, 400 billones, que les dejan a los banqueros un poco más de 1 billón de utilidades al año. Aquí hay dos grupos muy poderosos que son los dueños principales de los fondos privados, ¿cierto? El grupo empresarial antioqueño con Suramericana y con Banco Colombia son los dueños de Protección. Y Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño de Bancolombia del Banco de Bogotá y del Grupo Aval, son los dueños del Grupo Porvenir. Ellos todos los años reciben una utilidad neta, final, sin descuentos, de más de 1 billón de pesos por manejar esos recursos, unos recursos que los dedica una parte durante el gobierno de Duque, les dio la posibilidad de manejar parte de esos recursos para financiar obras en las que ellos eran contratistas. Y por supuesto que estos banqueros desde el principio se opusieron a la reforma de manera directa y a través de los medios que ellos controlan. Ellos controlan medios como por ejemplo el periódico El Tiempo, que es controlado por Sarmiento Angulo. Desde allí se hizo una feroz oposición a la reforma y lo hicieron también a través de los partidos políticos que ellos financian todos los años. Los partidos que más se opusieron a la reforma fueron el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, algunos miembros del Partido Liberal, algunos miembros del partido de la U, y estos partidos reciben una millonaria financiación de los banqueros todos los años a sus campañas políticas, y era de esperar pues que se despertara toda esta oposición para favorecer ese negocio que ellos se resisten a dejar. El Banco de la República va a tener una función en la reforma, ¿cierto? Y es manejar esos recursos, porque desde el principio se vendió la idea falsa de que esos ahorros, esas cotizaciones que manejan los fondos privados, la iba a manejar el gobierno para hacer populismo y para hacer campaña electoral, ¿cierto? Esa idea se vendió desde el principio, así que en la reforma eso se blindó. Va a ser el Banco de la República que suscita más confianza de manera general los que van a manejar estos recursos. Y esos recursos se van a utilizar exclusivamente para financiar las mesadas pensionales. No pueden tener otra utilización distinta que esa, que manejar los recursos para que garantizan las mesadas pensionales de todos los pensionados del país. Gracias por esta respuesta. Y a propósito de esas demandas en contra de la reforma pensional, también es importante reflexionar sobre el papel que cumpliría, en este caso, el magistrado Héctor Carvajal, que él podría estudiar 75 demandas contra la reforma pensional, pero desde el lado del uribismo, este señor Briceño asegura que el magistrado Carvajal está impedido para estudiar esas 75 demandas y lamentablemente la prensa tradicional le da un manejo muy sesgado a este tipo de información. Así que aquí les quiero mostrar este artículo para, a partir de allí,
formular la segunda pregunta para nuestro otro invitado. Y precisamente también lo publica un medio hegemónico, un medio de los tradicionales como RCN. Aquí hablan, por ejemplo, de ese tema, de lo que dice Briceño y de el supuesto impedimento que tendría el magistrado Héctor Carvajal para estudiar esas 75 demandas. Y lamentablemente, pues esta reforma pensional tiene muchos enemigos, cuando uno en el papel creería que no debería tener tantos enemigos. Yo quiero saber cuál es el concepto de nuestro invitado Héctor Vázquez sobre este artículo precisamente, en donde se habla de esta supuesta imposibilidad de Héctor Carvajal para estudiar las 75 demandas contra la reforma pensional. Pero es que no es el magistrado el que se va a ocupar, es la corte la que se ocupa y que va a asignar las personas dentro de la corte que se van a encargar de responder a ese tipo de demandas. Es posible que eso recaiga en este magistrado, puede que no recaiga en este magistrado, ¿cierto? Eso depende de los repartos que hay, pero lo que deja entrever o lo que demuestra esa posición del concejal Briceño es su absoluta, su prejuicio, ¿cierto? Él tiene un prejuicio contra cualquier magistrado que haya sido nombrado durante este gobierno, ¿cierto? No dice nada frente a los demás magistrados que hay en las cortes que fueron nombrados en los anteriores gobiernos y que pueden ser de las líneas políticas o no de esos gobiernos. Aquí uno lo que espera de todo magistrado es que obren derecho, ¿cierto? Que obren derecho simplemente si las demandas se ajustan o no a las normas constitucionales, pues es necesario tramitarlas, cualquiera que sea es el magistrado o magistrada que las asuma, ¿cierto? Tiene la obligación de resolver en derecho, de resolver de acuerdo con la propia doctrina que desde el inicio ha venido construyendo la Corte Constitucional. Recordemos que en relación con los derechos, la Corte Constitucional ha venido desarrollando una doctrina bastante copiosa, bastante importante, y es sobre la base de esa doctrina que ha desarrollado la propia Corte y las propias Cortes sobre las que tienen que resolver estos magistrados. Lo otro es simplemente prejuicios y es una estrategia de meterle miedo a la población, como si el gobierno estuviera manejando las cortes. El gobierno no tiene la posibilidad alguna de manejar las cortes. Luego de que un magistrado se posesione, ese magistrado tiene que obrar en derecho y de acuerdo con las normas constitucionales. Así es, con este señor Briceño pasa algo similar con una supuesta investigación que él hizo a Mintic con el tema de los medios alternativos, diciendo que este gobierno había gastado mucho dinero en los medios alternativos y que eso era vanidad. Pero cuando los pasados gobiernos gastaban en pocos medios tradicionales y hegemónicos el dinero de Mintic, o se lo robaban, como el caso de Karen Abudinen, ahí sí se queda callado y se queja porque se invierte 27.000 millones de pesos en más de 5.000 medios alternativos que hay en Colombia, tocándole a cada medio alternativo prácticamente nada, y así funciona esta doble moral. Bueno, la última pregunta que tengo para el invitado Hiller Hernández sobre este tema de la reforma laboral tiene que ver con cuál es el paso a seguir y si todavía es importante la consulta popular o ya no es importante porque ya está la reforma laboral, y cuál es el próximo logro, la próxima lucha que hay que hacer teniendo en cuenta que ya está empezando a regir esta reforma laboral. Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta que es fundamental
garantizar que lo que está presente en la reforma laboral se implemente de manera efectiva en las diferentes empresas y en el mundo del trabajo. Entonces ahí viene un papel importantísimo de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en una veeduría constante a que la regulación que ya es aprobada, que ya es ley, sea efectivamente implementada en los tiempos en los que está establecido. El paso a seguir en términos de conquistas, en términos de la lucha en el mundo del trabajo, es lograr fortalecer aquellos elementos que por acciones de la política, de la discusión, del debate, pues no pasaron en este articulado. Recordemos que a la reforma laboral se le recortaron más de 21 artículos relacionados con derecho colectivo que fortalecían al movimiento sindical, que fortalecían la posibilidad de organización de trabajadores y trabajadoras. Entonces es muy importante retomar esa lucha. También fortalecer que si bien la reforma laboral o la ley laboral actual está presentando unos elementos que dignifican, por ejemplo, el trabajo rural, dignifican el trabajo de las plataformas de reparto, es importante fortalecer esos elementos en aras de ampliar la cobertura del trabajo decente a todos los sectores de la economía. La dignificación del trabajo rural requiere un análisis exhaustivo de las condiciones del trabajo en la ruralidad, las estacionalidades, las características propias de la labor en el campo. Entonces, se necesita una articulación tripartita entre empresarios, trabajadores y el Estado que permita una construcción conjunta de propuestas más allá de los intereses particulares. Entonces, la lucha continúa. La necesidad de nuevas conquistas es permanente, porque los ataques regresivos son permanentes también. Entonces, hoy tenemos una labor que va encaminada, Wilmer, no solamente a las nuevas conquistas, sino a no perder las ya logradas. Y ahí la organización sindical, los movimientos de trabajadores y trabajadoras tienen particular responsabilidad y un rol preponderante al respecto. Muchas gracias por esta respuesta y también por aportar a nuestro proyecto. Bueno, la última pregunta que tengo para nuestro otro invitado, Héctor Vázquez, tiene que ver precisamente con lo que ha dicho la Corte Constitucional, diciendo que hay unos vicios en el trámite de esta reforma pensional y que esos vicios deben subsanarse en la Cámara de Representantes. Entonces, la última pregunta es, ¿cómo subsanar esos vicios? ¿Realmente sí son vicios en su perspectiva? ¿Y cuál es el futuro que se viene para este proceso de reforma pensional? Pues yo creo que ya la reforma superó el obstáculo más importante que tenía, ¿cierto? Y es que todos temíamos que finalmente la Corte la declarara inexequible, ¿cierto? Como era justamente el objetivo de los partidos de la extrema derecha y de los banqueros. Sin embargo, lo único que pidió la Corte Constitucional fue que enmendaran los posibles vicios de trámite que tuvo en su aprobación, un asunto que ya lo resolvió de manera positiva, favorable, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, ¿cierto? Hay algunos asuntos pendientes que no significan que la reforma no va a entrar en vigencia. Lo que significan es que se va a demorar un poco más su implementación efectiva, pero yo creo que al final va a salir avante la reforma. La reforma es la mejor reforma posible que nosotros hayamos aprobado, es esta, porque la ley anterior no pensionaba. La ley anterior le creó un negocio a los banqueros, pero no pensionaba. De cada cuatro adultos mayores en Colombia, apenas uno tiene pensión, apenas uno. Y en Colombia hay más de 7 millones de personas mayores. Y las personas que cumplen la edad en los fondos de pensiones y van a reclamar, porque ya cumplieron la edad, reclamar su pensión, de 4 que reclaman, solo a 1 le reconocen la pensión, solo a 1. A los otros 3 le devuelven los saldos. Nosotros tenemos un sistema que no pensiona.
Y la reforma que aprobamos es una reforma que amplía la cobertura del sistema pensional al incorporar en el primer pilar a las personas más pobres y vulnerables que no cotizaron nunca, garantizándoles por lo menos a esas personas un ingreso antipobreza que multiplica casi que por 4 veces ese auxilio que hoy entrega Colombia Mayor, que es una limosna. Amplía la cobertura al establecer el segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, que le permite a las personas que no alcanzan por lo menos 1000 semanas, ¿cierto?, a que se les reconozca una pensión vitalicia, que es la suma de sus aportes más un aporte del gobierno, garantizando siempre que por lo menos va a recibir un ingreso antipobreza. Ahí se amplía enormemente la cobertura de la protección social, se garantiza una mayor protección de la población mayor que está más vulnerable, y además es una reforma que cumple con los preceptos constitucionales. Recordemos que nuestra Constitución en el artículo 1 dice que nosotros somos un Estado social, que se basa en la dignidad de las personas, y esa definición de nuestro Estado exige políticas especiales para proteger a los más vulnerables, a la población más vulnerable, entre los que se encuentran justamente la población mayor. Así que esta reforma es muy importante por eso, y además es muy importante por otra razón, porque la hace más sustentable desde el punto de vista financiero. Al establecer pensiones que van solamente hasta el 80% de 2.3 salarios mínimos, se acaban esas pensiones o esos subsidios que tenían las pensiones millonarias, ¿cierto? Las de jueces, las de magistrados y personas que tenían ingresos altos, ¿cierto? Que todas reciben un subsidio que lo pagamos entre todos los colombianos y colombianas. Los que tienen pensión y los que no tienen pensión, ayudamos a financiar las pensiones de todo el mundo, porque los fondos que maneja Colpensiones no alcanzan, ¿cierto? Y el Estado tiene que aportar del presupuesto de la nación recursos muy importantes para cumplir con las obligaciones pensionales. Y esta reforma resuelve eso en alguna medida, la hace financieramente más sustentable, y por eso yo considero que es la mejor reforma posible que podíamos aprobar, y yo creo que todos los colombianos y colombianas debemos estar atentos. Es muy importante una actitud por parte de la población de movilizarse, de respaldar estas reformas, porque de lo contrario van a terminar siendo saboteadas por la extrema derecha, porque esta es una extrema derecha que no quiere que resulte nada bueno en este gobierno para la población. Totalmente de acuerdo. Es importante que sigamos apoyando la reforma pensional, un tema que le interesa mucho a nuestro público, porque la mayoría de nuestro público es de la etapa de adultos mayores, así que le agradezco mucho a Héctor, le agradezco mucho a Hiller, a toda la gente que nos vio. Gracias por apoyar la prensa alternativa. Espero más adelante volver a invitar a Héctor y a Hiller para que profundicemos estos temas. Y de nuevo les agradezco por compartir este tiempo con Universidad Nómada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Wilmer, a Universidad Nómada, a ti y a todos quienes presenciaron este programa. Muchas gracias. No olviden dejar su me gusta y compartir en sus redes sociales. Un abrazo y hasta pronto.